Para el día de hoy me gustaría considerar el libro de Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, porque habíamos visto hasta Ruth. El libro de Primero Samuel lo tenemos en nuestra Biblia y el Señor quiere que lo leamos por varias razones. Y me gustaría ver algunas de esas razones, algunas de esas propiedades que tiene este hermoso libro Primero de Samuel. Primero de Samuel es un libro que empieza con oración y termina con oración. Entonces, a los que les gusta orar, el primer libro de Samuel es un libro especialmente hecho para enseñarnos a orar. En el primer capítulo del libro tenemos a una persona que ora. Tiene una situación muy dura que ella no puede arreglar. Se burlan de ella, le hacen bullying en la casa. ¿Y qué hace ella si no puede arreglar la situación? Le dijo al esposo, era casada, y el esposo no la entendió. No pudo entender su aflicción, pero el Señor sí. Y entonces ella fue a donde el Señor y oró. En el capítulo 1, versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y si nosotros a veces nos quedamos sin palabras, ¿cómo oro? ¿Qué palabras uso? Ahí debajo hay una preciosa oración de ejemplo. En el versículo 17, el sacerdote que había ahí le dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque toda su paz y todo su gozo vinieron de la oración. No vinieron de su esposo, porque él no la entendió. Al contrario, yo creo que la dejó peor. Su gozo vino de haber derramado con abundancia su corazón delante de Dios. El Señor en su bondad usó a Elí para darle palabras de aliento. Elí no era muy buen siervo de Dios, pero en este caso el Señor lo usó y le dice a ella, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y entonces ella se tranquilizó. La situación seguía igual. El problema de ella era que no podía tener hijos y por eso su rival, su esposo tenía dos mujeres, cosa mala, pero la rival de ella la irritaba, le hacía bullying. Y eso pues no cambió, pero lo que cambió fue la manera como ella ahora recibía todas esas ofensas. Así que desde el primer capítulo de Primero Samuel ya tenemos oración. Y el libro está lleno de oración. En el capítulo 2, cuando Dios contestó la oración de Ana y ella tuvo un precioso niño, claro que ese niño realmente no le pertenecía, se lo tuvo que llevar al Señor, pero bueno, ella estaba dispuesta
y se lo llevó. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Ah, qué bonito, qué descanso. No hay corazón de venganza contra Penina, su rival. Hay alabanza delante de un Dios que conoce qué hace cada uno, que pesa cada corazón y ve lo que hay en cada corazón. Y él recompensa. Entonces, ya no era problema de Ana y aquí lo que le corresponde es alabar a Dios. Y esa es otra clase de oración. La primera que vimos era petición. Aquí vemos alabanza. En el capítulo 7, versículo 5, hay lucha, hay batalla. Y nosotros no tenemos lucha contra ejércitos, ni tenemos que llevar escopetas, ni cañones, nada de eso, pero sí tenemos lucha contra Satanás y tenemos lucha contra nuestra propia carne y tenemos lucha con el mundo. Y esas luchas son actuales y las tenemos que llevar, las tenemos que luchar. En el capítulo 7, versículo 5, aprendemos cómo luchar en oración. Dice en el versículo 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y en el versículo 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Qué hubo a causa de la oración? Victoria. No es que compraron mejor armamento, ya no le compraron a un pueblo, sino a otro, y buscaron el mejor armamento de la época, invirtieron en eso mucho dinero, es lo que se hace hoy en día, sino que oraron. Ese fue todo el cambio. Y lo mismo nosotros cuando tenemos luchas. El poder está en llevar al Señor la lucha que tenemos con un pecado que tenemos, con una amenaza que tenemos, con una situación dolorosa y angustiosa que tenemos. Este es el camino. Buscar al Señor. Y si puedo, buscar a otros como hicieron los hijos de Israel, mejor. Otro hermano que nos ayude en oración para esta lucha que tengo. El Señor puede dar victoria y aquí dio victoria a Israel y nos puede dar victoria a nosotros. Aunque Satanás hace de las suyas, lo podemos vencer tranquilamente
en oración. Entonces podemos hacer petición como Ana, podemos alabar como Ana y podemos también orar como Samuel en caso de lucha. En el capítulo 8, versículo 6, hay algo interesante. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? En su enfado, en su tristeza, en su decepción, oró al Señor. Y a nosotros también se nos presenta a veces esas ocasiones. Tenemos una profunda decepción por alguien o tenemos una tristeza que no nos podemos levantar de la tristeza, o tenemos un dolor muy grande que nos han ocasionado. ¿Qué hacemos? Muchas personas lo que se quedan es hablando con ellas mismas o haciendo que otros paguen lo que no han hecho. No, lo que hizo Samuel fue orar. No ir a la casa y allá enfadado con todo el mundo porque los niños no le pueden contestar nada. Entonces él se desquita con ellos. No, él oró al Señor. Y sigamos ese ejemplo, porque nosotros también tenemos esas situaciones. Oremos al Señor, derramemos delante del Señor nuestro corazón. Samuel oró al Señor y el Señor le respondió. El Señor es fiel para responder. En el capítulo 12, versículo 23, hay un versículo muy conocido. Versículo 23 dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Yo creo que hay algunos de nosotros a los que el Señor nos toca más profundamente en nuestra oración por otros hermanos. Quizás es un deber, sí, debemos decir que es un deber de todos, pero hay algunos que lo han recibido como un ministerio especial del Señor. Samuel era uno de ellos. Y para Samuel, dejar de orar era un pecado. Dejar de orar por los otros creyentes era un pecado. Entonces, era seria la cosa. Tal vez él había recibido un ministerio especial de oración y él no debía dejar, porque era una responsabilidad que tenía no con los hermanos, con el Señor. Y no era que el Señor no pudiera usar a otra persona para orar como él. Sí, pero el Señor nos pone una tarea a cada uno en particular y nos pedirá cuenta de esa tarea. Aunque aunque los hermanos no lo aprecien, aunque nadie lo vea, aunque lo único que yo reciba sea desagradecimiento e ingratitud, eso no importa para nada, porque mi servicio es primeramente para el Señor. Y Él sí aprecia lo que hacemos para Él. No es como los hombres. Los hombres son muy imperfectos, pero el Señor es perfecto y aprecia cada pequeña cosa que hacemos para Él. Pues, entonces, no pequemos dejando de hacer el ministerio que Él ha puesto en nuestro corazón hacer. Si es oración, hay hermanos, recuerdo de una hermana que perdió la visión y también estaba muy mayor, muy anciana,
todo lo que podía hacer era orar. No podía leer, entonces lo que hacía, ella sintió que el Señor le había quitado su visión para que orara más. Entonces, de todo lo que ella había aprendido cuando sí veía, recordaba y eso le servía para orar. Oraba no solamente por los creyentes de su asamblea, sino que tenía muy buen conocimiento de geografía y entonces recorría el mundo empezando por América, iba pasando por Europa, Asia y Oceanía. Sabía de creyentes que estaban sirviendo al Señor en Norteamérica, en Sudamérica, oraba por ellos. Luego pasaba a Europa y ahí también sabía de varios. De pronto ahí se cansaba, descansaba y después ya seguía con Asia, perdón, con África y luego con Asia y luego con Oceanía. Y cuando terminaba con Oceanía, volvía a hacer el recorrido. Para eso no necesitaba ver. Pero yo creo que ella sintió en su corazón que pecaría contra el Señor si dejara de hacerlo. Y ese es un ejemplo muy bonito para nosotros. Esta mañana nuestro hermano nos leyó un salmo de David, ¿verdad? Ese salmo fue hecho en ese tiempo. David tuvo, a partir del capítulo 16 se habla de David, y tuvo un tiempo muy duro de persecución. Se ganó un enemigo gratuitamente sin buscárselo, yo creo que lo veremos más tarde, y estuvo siendo perseguido, calculo yo, por unos 13 años, tontamente, absurdamente, sin haber hecho nada. Saúl lo cogió entre ojos y quiso matarlo, y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, que si no hubiera sido porque el Señor lo esconde, lo encuentra. Y en ese tiempo David hizo una cantidad de salmos, que eran oraciones muy hermosas. No tenemos ahora tiempo para eso, para verlas, pero salieron de este tiempo de primero de Samuel. Entonces, varios de los salmos fueron escritos en este tiempo y los entendemos mejor si leemos primero Samuel, si leemos el primer libro de Samuel. Entonces, los que queramos progresar en nuestra vida de oración, leamos el primer libro de Samuel y ahí aprendemos las diferentes maneras como se puede orar y aprendemos también cómo orar, qué palabras usar. Entonces, primero Samuel es como un manual práctico de oración. Pero primero Samuel también tiene algunas biografías. Las biografías son como álbumes de fotos, solo que son álbumes hechos con palabras. Y pues la Biblia no tiene fotos, no fue en fotos que el Señor la dio, hubiera podido. El hombre pudo hacer las fotos porque lo vio de la naturaleza y el Señor le permitió conocer eso, pero el Señor no quiso hacerlo con fotos, lo quiso hacer con letras y se encargó de que aprendiéramos a leer. Y al leer bien, si aprendemos a leer bien, entonces podemos con la imaginación hacernos todas las fotografías que queramos. Pues primero Samuel es un álbum, a mi modo de ver, principalmente de 5 personajes. 5 personajes. El primer personaje que vemos ahí es Ana, una mujer que se encuentra atada de pies y manos y con una situación muy dura. ¿Y qué es lo que hace?
ora. Como esa viuda de la que el Señor Jesús habló, la viuda y el juez injusto. La viuda era prácticamente nada en esa sociedad. Delante del juez, menos. ¿Qué era lo que tenía de arma la viuda? Que tenía también un gran problema. La persistencia para ir a donde el juez. Tan fuerte fue su perseverancia que el juez no pudo más. ¿Quién ganó? ¿El poderoso juez o la débil viuda? La débil viuda logró que el otro cambiara. Y dijo, no, 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 ya no me aguanto más. Para que esta viuda no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia ya. ¿Y qué dijo el Señor? Así es como ustedes tienen que hacer con la oración, insistir. No porque Dios sea un juez injusto que toque hacerle escándalo para que Él nos escuche. No. Lo que pasa es que cuando persistimos en la oración, nosotros vamos siendo cambiados. El Señor no, pero Él espera que mi corazón esté mucho más involucrado en la oración que estoy haciendo. Y eso fue lo que le pasó a Ana, hasta poder descansar aunque no viera la respuesta ya. Y eso el Señor lo logró con Ana. Pues Ana, no, tenemos una biografía corta de ella, pero nos enseña esto. Y nos enseña otra cosa, que el Señor responde a la oración. Y no solo eso, sino que ella le entregó al Señor ese hijo que tanto amaba, que fue como la encarnación de todos sus sueños, todo lo que más quería estaba en ese niño, y se lo entregó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Ella no pidió sino un solo hijo, pero el Señor le dio 5 hijos más. El Señor recompensa al que le busca. Como Ruth, cuando la vio Booz, le dijo, Jehová recompense tu obra y te bendiga. A ver, que lo leo aquí atrás un momento. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El que se refugia en el Señor no es decepcionado. El que se cansa y queda a mitad de camino de confiar en Él, ese sí es decepcionado. No por el Señor, por su propia falta de perseverancia. Pero Ana perseveró y el Señor la recompensó. Un segundo personaje, vamos a ver si alcanzamos a ver los 5. Un segundo personaje es Elí. Elí, ya vimos que tuvo un momento muy bonito al hablar con Ana, como le habló, pero su corazón tenía un problema. Elí era un siervo de Dios, un sacerdote. Pero ¿qué le dice Dios en el capítulo 2 de 1 Samuel? Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 12. Lo dice en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 29, pasamos un momento, le dice el Señor, le dice a Elí por medio de un profeta,
¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Tremendo. Los hijos eran impíos, primera falta, educación del padre. Y segundo, cuando crecieron y fueron impíos contra el Señor, Elí les tuvo más respeto a ellos que al Señor. Los prefirió a ellos que al Señor. Gravísimo error. En el capítulo 3, versículo 12 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Sí, los hijos son preciosos para nosotros. Los hijos son de lo más querido que tenemos nosotros. Y a veces ellos escogen desobedecer al Señor. Y la tentación es grande y hemos visto a algunos hermanos sucumbir a esa tentación. Y de pronto nosotros también hemos fallado a veces en eso, que por no desagraviar al hijo, desobedecen al Señor y mienten o encubren un robo o, en fin, honran a los hijos más que al Señor y prefieren hacerse al lado de ellos aunque tengan que alejarse del Señor. No estoy diciendo una locura, esto es verdad y conozco varios casos. Y varias veces he tenido yo que decidir delante del Señor, bueno, si mi hijo quiere hacer esto, él que lo haga, él será responsable delante del Señor, yo me quedo con el Señor. Me dé el agua donde me dé. Y aunque mi hijo no me vuelva a hablar, ¿qué ha pasado? El Señor es primero. Pues Elí no pudo y el Señor tuvo que quitarlo de su ministerio. Que el Señor nos guarde. Pero el ejemplo de Elí está puesto en las Escrituras para nuestra enseñanza. Un tercer personaje, llevamos dos, Ana, Elí. Ana, muy buen ejemplo. Elí, mal ejemplo. Vamos con un tercer ejemplo muy bonito. Es el de Samuel. Ahí en el mismo capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, y Samuel creció, este es el hijo de Ana, por aquel que ella oró, y que le llevó al Señor al templo para que le sirviera. Este Samuel, versículo 19, dice, creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Un ejemplo muy hermoso. Cuando él era niño y recién la mamá lo llevó al templo, allá habían dos jóvenes adultos. ¿Quiénes eran? Los hijos de Elí. Yo creo que Ana se devolvió asustada porque dejaba a su hijo, mire con quién. Menos mal que estaba Elí, que ya era mayor y bueno, trataba de agradar él mismo al Señor, pero los jóvenes, los hijos de Elí, blasfemaron a Dios, inclusive jugaban con las cosas santas, se burlaban de las cosas santas.
y el papá no los estorbaba como debió. Samuel era un niño. ¿Qué edad tenía? Pongámosle por grande, tenía 9 años. Y tuvo que convivir cerca con ese mal ejemplo. Pero, ¿qué le enseñó la mamá antes de los 9 años? No lo sabemos. Pero en todo caso, él se mantuvo fiel a pesar de ver mal ejemplo. Y esa es una lección muy grande para nosotros, para los que están en el instituto, que tienen están rodeados de gente que no quiere a Dios para nada, para los que estamos en trabajos, que también estamos rodeados de gente que maldice todo el día, más que en el instituto. Hay gente en el instituto, tal vez eso no se ve, pero entre los mayores sí. Gente que se ofende si uno invoca a Dios. Yo he tenido gente que me ha reclamado porque yo le he dicho, gracias a Dios que pude completar ese trabajo. ¿Qué Dios? ¿Fuiste tú? Si no haces nada tú, tu Dios no hace nada. No sé si eso también se ve en el instituto, pero yo lo vi afuera. Me lo dijeron a mí en la cara, aquí en España, aquí en Barcelona. ¿Cómo hace uno, un joven, para conservarse fiel al Señor en medio de esa impiedad? Que es generalizada, la mayoría es así. Pues como había un caso en la revista, no en la que salió recientemente, sino en la anterior, hubo el caso de un chico de 11 años, David de Montornés, David Fernández, que se paró firme, aunque la maestra se le enfadó, porque defendió los principios bíblicos en cuanto a al matrimonio. Y él dijo, por ahí yo no paso. Eh, toda, toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Y ahí me quedo. Y la profesora le hizo tachar y le hizo... Pero él dijo, pues eso es lo que tú piensas, yo pongo lo mío. Y se quedó en sus 13. Y cuando llegó a la casa, ese chico de 11 años tenía entonces, y le dijo a los padres estaban muy orgullosos de él. Y claro, lo respaldaron delante de la maestra, porque la maestra también le dijo de una forma muy fea que eso no debía ser. Pero qué bonito es un chico como Samuel o como este David Fernández, que en un instituto de España el día de hoy se para firme por los principios del Señor. Y eso hizo Samuel. ¿Qué puede hacer el Señor con un hombre así o con una chica así? Firme. Pues esta persona a partir de allí crece espiritualmente mucho más que una persona que tiene miedo y que se va acostumbrando a cederle a los compañeros que ofenden a Dios. Pues Samuel se paró firme. Y el Señor lo usó hasta el final de su vida, como nosotros, como hemos leído. Fiel profeta de Dios. Y también hemos leído que fue un ejemplo de oración y un ejemplo de vida. Él dijo, yo no voy a pecar contra el Señor dejando de orar. Por supuesto que tampoco iba a ofender al Señor haciendo cualquier cosa que no debía, desobedeciéndole. Pero el hecho que dijera, ni siquiera quiero desobedecer en mi ministerio, significa que para él el Señor era muy importante. Sus hijos no siguieron su camino. ¿Y qué hizo Samuel? Siguió adelante y murió en su justicia.
siendo fiel al Señor, aunque los hijos dejaron al Señor y no lo seguían como debían. Entonces, Samuel es un ejemplo muy hermoso de un siervo, en contraste con Elí, un siervo de Dios, un buen siervo de Dios y fiel. Bueno, el siguiente personaje, voy a tratar de terminar dentro de 13 minutos como mucho, entonces me disculpan. En el siguiente ejemplo, la siguiente biografía, el siguiente álbum de fotos que Dios nos muestra es el de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. A él le es dedicado del capítulo 8 al capítulo 15 del primer libro de Samuel. Vamos a mirar en primero Samuel 9, versículo 2. Hablando de Cis, dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Uno diría, pues muy buena persona para ser un rey. Impresiona nada más su presencia. Y si de hombros para arriba era más alto que todo Israel, pues todo Israel tenía que mirarlo así. Genial para ser rey. No, porque Dios no se deja impresionar por eso. El hombre se deja impresionar por la belleza y la mujer, pero Dios no. En el versículo 13, en el capítulo 13 de 1 Samuel, versículos 13 y 14, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué tal eso? Toda su guapura, aquí se dice que es un hombre guapo, el haber pulido tanto su fisonomía física, delante de Dios no le sirvió. Porque Dios busca no personas guapas, ni personas impresionantes que impresionen con su presencia, o que se vistan muy bien, o que se perfumen muy bien, o que usen ropa de marca. Eso para Dios no, eso a Dios no le impresiona. Los hombres se impresionan con eso, pero Dios no. Dios quiere devoción en el corazón. Dios prefiere un hombre obediente a un hombre bien parecido, guapo. Dios prefiere una mujer obediente a una mujer muy hermosa que despierte la admiración de todos los que pasan. Dios mira el corazón y buscó, como Saúl no era un varón según el corazón de Dios, Dios se buscó otra persona conforme al corazón de Dios y a él le entregó el reino. ¿Quién es esa persona?
conforme al corazón de Dios, aquí en el libro de Primero de Samuel? David. David. Poca cosa en la familia, como era el menor, los mayores lo miraban así como por encima del hombro. Él cuidaba las ovejas de su padre, hacía los trabajos humildes. Y cuando Samuel va a buscar entre los hijos de Isaí, el padre de David, va a buscar el rey, le va presentando los mayores, los que ya son más maduros, los que por su presencia impactan. Y el Señor le dijo a Samuel, ninguno de ellos, ninguno de ellos. Entonces Samuel dice, ¿pero son todos? ¡Ah! ¿Verdad que tenemos otro? Se le había olvidado que ese también era hijo. Y lo mandó llamar. Con el que nadie contaba, ese fue el que Dios escogió. Y no lo escogió por su presencia, por su imponencia, por su por la presencia que tenía, sino por su corazón. Un rey conforme al corazón de Dios. Saúl era un hombre conforme al corazón del hombre. David era un rey conforme al corazón de Dios. ¿Cuál de los dos representaba delante de Dios más fácilmente al Señor Jesús? El rey conforme, el verdadero rey conforme al corazón de Dios. ¿Cuál de los dos? ¿Saúl? Desobediente, voluntarioso, que buscaba solo la apariencia física. ¿O David, que era menospreciado por otros, pero que en su corazón buscó agradar a Dios, hasta en lo íntimo? ¿Cuál de los dos, Saúl o David, representaba para Dios al Señor Jesús mejor? David. David. Y cuando uno lee un varón conforme a su corazón, sí, uno piensa en David, pero el alma salta un poco más lejos y piensa, varón conforme al corazón de Dios, pues el Señor Jesús. Y así en David podemos ver una representación del Señor Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿y cuando la gente me ve a mí, o cuando Dios me ve a mí, ve algo del Señor Jesús? ¿Se acuerda del Señor Jesús? ¿Mi corazón es parecido al del Señor Jesús? Esa pregunta tenemos que hacernosla seguido. Nos hace bien, porque cuando nos comparamos con otros pensamos, nosotros estamos muy bien. Un hermano fiel, hombre, ya se sabe. Más fiel que tal y tal y tal. Hombre, claro, yo ya sé en quién están pensando ustedes. Cuando nos miramos, nos comparamos con otros, nos volvemos orgullosos. Y el orgullo es uno de los peores pecados que hay en la Escritura. Fue el pecado de Satanás. Entonces no nos conviene hacer eso y compararnos con otros, hermanos. Nos conviene compararnos con el Señor Jesús. Y entonces ahí cada vez estamos más humillados porque nos falta. Entonces, si queremos crecer, nunca nos comparemos con otros. Resistamos la tentación de creernos mejores que otros. No miremos hacia los que son infieles o los que no obedecen al Señor, los que desagradan al Señor, aún creyentes. Miremos al Señor Jesús y pensemos,
¿Qué tanto me falta para llegar a ser como Él? Y entonces nuestro corazón recibirá un refresco necesario. Ese es el camino para crecer. Bueno, David era un hombre conforme al corazón de Dios. En el final del libro de Samuel, en la segunda mitad del libro de Samuel, se nos habla de él. Él fue ungido rey ya en el capítulo 16 de primero Samuel, se puede leer. Ya fue ungido en el capítulo 16. Pero pasó todo el resto del libro de Samuel y él no fue coronado. Toca esperar hasta el segundo libro de Samuel para que sea coronado. Pero él ya era rey todo ese tiempo. ¿Qué pasó todo ese tiempo desde el capítulo 18 más o menos hasta el capítulo 31, el último libro de primero Samuel? Fue perseguido por Saúl, el rey que había. Y ya era rey, hubiera podido decir, pero si es que yo soy rey y a mí me ungió fue Dios. ¿Yo por qué me voy a aguantar que me quieran matar? No, yo voy a luchar. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios antes de tiempo. Cuando Dios diga y lo quite del reino, ese será su día. Pero yo no voy a levantar mi mano antes del tiempo de Dios contra mi enemigo Saúl. Y ya les digo que debieron ser unos 13 años. 13 años con eso, huyendo como un fugitivo, como si no tuviera casa, como si hubiera hecho algo muy criminal, huyendo entre las montañas, escondiéndose en cuevas. 2 veces el Señor le puso a Saúl ahí. Y él tenía con qué matar. Lanza, además la manejaba muy bien, pudo haberlo matado. Cuidado yo con levantar mi mano contra el ungido de Dios. No, Dios se encargará. Yo sigo fiel a Dios y espero. Y escriba, y escriba, y escriba salmos que ahora nos llegan al alma. David, un rey conforme al corazón de Dios, que tiene mucho para enseñarnos. Pues este libro de primero de Samuel es un deleite leerlo. Y a veces, cuando uno empieza a leer algunos capítulos, como que no puede parar de leer. Un manual de oración fabuloso. Y nos presenta por lo menos 5 biografías que nos reflejan mucho lo que Dios quiere de nosotros. 2 ejemplos malos que tenemos que evitar y 3 ejemplos geniales. Ana, Samuel y David, para poderlos seguir. Pues que el Señor nos ayude a leer con todo amor este libro de primero de Samuel.